Korugo kuleyin, pepi alkutufiyin, tanewan nikachal, ka kayon tufiyin, kong tanyike pike che, nikal longko, pukul ngelu ta kuruf meo, puken tu wamuke fiyin faci sau penuel mapu, penten Nilete satu kalkan reki akui ta lalke kuwu kong isin kana kunufiyin tanyi buka tanyi gael au kan tuke kelai kufir ke reke tayin mongen lof kule angel tu ke fui les mau ke yin el katual tayin mapu yukof kelai ta winka kuwu ka kebun tunggu kong tayi mapu apung kulei usang kulei ukau malei ukau payin kaci kupe mapu meo. Familias Inalaf, Millamán y Catrilaf, entre otras, conocieron las montañas y soledades del Cuspe Mapu, cuando el pueblo de Gorbea era apenas una idea. Gorbea era totalmente un campo y muchas quebradas. Era un campo todo abierto, no tenían casi dueños. Si había un terreno grande, ya había un propietario y los cercos casi no se conocían. Porque esto era conocido como de, por ejemplo, la población acá, la gente del Cuspe. Cuspe Mapu nada más Mapuche. La gente del Cuspe comprendía desde lo que era el puente Chada. Ahora el puente Chada, antes era el Chada. Chada quiere decir copa de agua. Vaso de agua. Y el Cuspe todo lo contrario porque quiere decir aguas turbias y barrosas. Yo la información de los abuelos que he tenido, de mis papás, las familias mías no son vivientes nativos de ahí. Fueron llegados de otros sectores por motivos de trabajo o de familia que se casaron y vinieron a vivir acá donde están ahora y ahí se formaron las familias actuales. Hacia fines del 1800, chilenos y extranjeros comenzaban a introducirse en las tierras del Cuspe. Había muchos chilenos que pasaban al sur del Biobío y había mucha tierra que los mapuches entregaban a los huincas, se la entregaban así nomás porque si había tanta tierra, no se hacía problema. Gorbea comienza a surgir con la ley que establece la creación de poblaciones y colonización de los territorios indígenas, dictada el 4 de diciembre de 1866. Y para llegar a Chile pasaron inmediatamente a la oficina de tierra de colonización en Santiago. Entonces ya miraba el mapa, en tal parte se está construyendo el pueblo de Gorbea y hay fiscal ahí pueden llegar. Muchos llegaron después, pero así llegaron los primeros colonos. Por eso huevo nomás el colono fue compraba, por ejemplo, 10 hectáreas y llegaba allá a la notaría, anotaban 100. Eso fue pasando. Extraoficialmente, Gorbea se funda en el año 1887, con la extensión de la línea férrea. Gorbea fue considerado en los censos de la nación por primera vez en el año 1895, fecha en que contaba con 1.800 habitantes aproximadamente. El pueblecito se fue levantando a la orilla este del ferrocarril
y a la ribera oeste del río Dongil, a 93 metros de altitud y a 14 kilómetros de Pitrufquén. En 1902, y en un tren lastrero, llega a la naciente villa el recordado presbítero José Agustín Gómez, el curita Gómez, nacido en Santiago en agosto de 1830. Se ordena de presbítero en 1855. Ocurre que cuando él dio el bachiller, ¿me entiendes? Lo tuvo que dar delante de Andrés Antonio de Gorbea, que él, siendo mozuelo, era chiquillo, era jovencito de 20 años, y ya Andrés Antonio Gorbea ya es una persona ya cerca de los 50 años. Y el otro que estuvo presente en su bachiller también fue Andrés Bello. Fue párroco en San Felipe y en el mismo pueblo, en 1866, funda la Congregación de las Hermanas Hospitalarias de San José. Participó en la Guerra del Pacífico y atendió a los heridos de Chorrillo y Miraflores, ya, en 2 batallas antes de entrar a Lima. Y él, imagínate tú, él tuvo una atención preferencial por los que no eran los mismos chilenos, ¿no? Atendió de los dos bandos. Siendo amigo y partidario de José Manuel Balmaceda, tras la Guerra Civil de 1891, que lleva consigo la caída del gobierno balmacedista, es criticado y acusado de traición por la Iglesia y los habitantes de San Felipe, desconociendo su enorme labor. Lo amarran, lo llevan amarrado a la cárcel de San Felipe. Él había ido a compartir el dolor a la cárcel. Ahora él era el encarcelado y no recibía atención, sino que únicamente insultos de cura traidor. Después fue engrillado y en ferrocarriles llegó a la cárcel de Santiago. Dolido y agobiado, pide a Monseñor Ramón Ángel Jara, entonces obispo de Ancud y Valdivia, que le enviara a las montañas, entre los indígenas, y donde quiera que pudiera ayudar a levantar a sus hermanos sumidos en el abandono y la ignorancia. Mientras el curita Gómez se instalaba a vivir en la estación de ferrocarril, iniciando su labor en este naciente villorrio, el gobierno ponía en marcha un proyecto que consistía en fundar un establecimiento colonial al sur del país, con colonos boers. Los boers eran hijos de holandeses llegados a Sudáfrica durante el siglo XVII, donde establecieron la República del Transvaal. Habían perdido la guerra contra los británicos por el dominio de aquel territorio, volviendo derrotados a Holanda. Sin embargo, su valor, destreza y espíritu emprendedor les había hecho merecedores de un gran respeto y admiración. En marzo de 1903, el gobierno chileno contrata en Europa un grupo de familias holandesas, gran parte de las cuales residieron en la República de Transvaal, en Sudáfrica, durante un periodo no superior a 10 años. Y entonces salió un artículo en el diario del viaje a Chile, pero no tenían una idea dónde iban a ir. Y otros holandeses decían que los chilenos vivían arriba de los árboles, que no se fueran. Pero se vinieron varias familias. El 3 de mayo, 203 inmigrantes, 120 adultos y 83 niños se embarcan en el vapor Oropesa de la Compañía de Navegación del Pacífico, con rumbo al puerto de Talcahuano. Durante la travesía subieron hartos españoles y hablaban de todo. Y de repente se inundó el barco con piojos. La colonia en la que también tenía un representante, y ese fue a quejarse donde el capitán, y el capitán cortó el barco en la cubierta arriba en dos, y los españoles en un lado y ellos en otro lado. El 2 de junio de 1903 llega a Coronel desde Liverpool el vapor Oropesa, con aproximadamente 50 familias de colonos, al mando del comandante Fritz van Straten, luego de un mes de viaje.
en el vapor Oropesa que llegó a Talcahuano el 3 de junio de 1903. Ese fue el primer grupo que llegó, y que llegó directamente, que eran los que habían estado en el África, porque posiblemente haya más personas, pero no eran del grupo que estuvo en el África. De Talcahuano se vinieron en tren y llegaron a Pitrufquén, porque el tren llegaba hasta Pitrufquén. Entonces, en el tren, ellos, para que no arrugaran su ropita, los chiquillos holandeses les sacaron y los dejaron en pijama. Y doblaron la ropita y la dejaron ahí, en el tren al ladito de los chiquillos. Cuando los fueron a vestir a los chiquillos, no había nada de ropa. Para facilitar la entrega de miles de kilómetros que abarcan Pitrufquén, Gorbea, Quitratúe, Lastarria y Loncoche, los ingenieros agrimensores habían adoptado el sistema de medir fajas cada 4.000 metros desde mar a cordillera. Las habían numerado y comunicado de norte a sur en fajas matriz. 7.200 hectáreas, 4 kilómetros de ancho y 18 de largo, camino a Villarrica, sector que hoy conocemos como Cuarta Faja, estaban destinadas a la colonia Boers. Parte de las tierras estaban ocupadas por colonos chilenos que durante 5 a 6 años habían trabajado allí. El Estado ordenaba erradicarlos para ubicar en ellas a los nuevos colonos. Esta medida produjo un enorme descontento en los residentes, siendo noticia en los principales diarios de la época. Sale un decreto del Estado, ¿ya?, para que le paguen a los chilenos indemnizaciones porque tienen que abandonar las tierras donde habían llegado a vivir autorizados por los mapuches. Entonces le dice que le paguen sus mejoras. O sea, si había arreglado la tierra, si tenía alguna construcción, que le pagaran, pero ese chileno se tenía que ir. Pablo Andrés Tusa, administrador de la colonia Nueva Transvaal, informa que el 31 de julio de 1903, 52 familias Boers habían sido instaladas en Gorbea. Y se les distribuyeron unos sitios para que los habitaran primero con, no sé con qué clase de habitaciones serían. Vivieron en unas casuchitas chicas, cerca de los carabineros. Llegó un chileno donde mi mamá a pedirle pan. Entonces ella, yo tiene pan. Y le llevó una olla. Pan en holandés es una olla. ¿Qué pasó con mi papá? El problema del idioma parecía un grave obstáculo para los colonos, pero la verdad es que sus penas recién comenzaban. Tenían que ir, por ejemplo, a comprar su quintal de harina a Pitrufquén, y de Pitrufquén venir con el quintal de harina al hombro hasta Gorbea. Y si no, pillaban ese tren de lastre que hacía que estaba construyendo la línea, que tiraba ripio, y ahí en esos carros planos iban, dicen. La locomotora era de leña, y esas chispas que volaban todo en la ropa estaba todo agujereada, dicen. El 4 de octubre de 1903, según carta del colono Ulrich, solo había 5 familias residiendo en sus hijuelas. El resto seguían en el villorrio de Gorbea, ubicado en la actual Villa Dagoberto Cid, y recién en mayo de 1904 habían logrado instalarse la mayoría de los Boers. Cuando ya tenían casa en el campo, era más difícil todavía. No había camino, no había selva virgen. El gobierno les asignó las tierras. Y daba sus 20 pesos
mensual también, 20 pesos. Tenían ciertas obligaciones con el gobierno, desde luego. Tuvieron que pagar después eso. Esa es una deuda que tenían con el gobierno. Y le entregaban al que quería una yunta de bueyes, 2 vacas, daba tabla, daba clavo, una carreta, en yugo también, caballo al que quería, pero después a los 6 años ahí le daban el título del terreno. Lo cual no fue fácil. Era gente de mucho coraje, sobre todo las mujeres. Con estas posibilidades, los colonos esperaban que dentro de poco se vieran los frutos de su trabajo como campesinos, pero tampoco fue así. Otra parte venía de África, eso ya eran más trabajadores, pero otro grupo venían de la ciudad de Ámsterdam, así que ellos no sabían nada de agricultura, de nada. Porque llegaron muchos que eran hasta telegrafistas, ferroviarios, de todo. Y después más cuando ya quemaban los roces, quemaban las casas también, porque ellos arrasaban con todo. A veces cuando el verano estaba muy seco. La inexperiencia de los colonos y algunas irregularidades de los administradores de la colonia agravan la situación. Sin embargo, quedaba una opción por considerar. Entonces después ellos le dieron tierra, muchos colonos le daban tierra a los chilenos porque los chilenos sabían trabajar la tierra, po. A media con los chilenos, porque antes se cortaba a hechona y ya, todos cortando. Y después se hacía, sabían bien hacer, pero con los chilenos, un muelle. Y después venía la cosechadora, que era con motor, y ahí empezaban a trillar. Después ya cuando ya empezaron a vender trozos, a comprar trozos, ahí fletaban trozos y ahí ya ganaban más. Ellos como realmente admiraban mucho a Paul Kruger, la idea de ellos al principio sé yo que fue esa de ponerle aquí ese nombre, Paul Kruger, a Gorbea. El 29 de abril de 1904 se funda oficialmente Gorbea, nombre dado en honor al físico y matemático español Andrés Antonio de Gorbea, quien en Santiago realizó varias obras de gran importancia. No solamente llegó contratado para ser profesor del Instituto Nacional, que se había fundado el año 1813, sino que después cuando se crea la Universidad de Chile, es el decano del Departamento de Ingeniería. Y él fue uno de los primeros directores del Museo de Historia Natural de Santiago. Para ese entonces, colonos, familias mapuches y Curita Gómez se unían por el progreso. Cuando faltaba plata o algo, el cura Gómez pedía un joven de los holandeses, ya más grandecito, prestado para salir a pedir, para ayudar a los que no tenían. El curita Gómez, que lo tenemos ahí en la plaza, había ido a varias manifestaciones a la casa de mi abuelita, donde fueron a comer su rico churrasco, invitado por mi abuelita porque era muy partidario de la educación. Así levantan la primera escuela y la primera iglesia en 1906. El primer hospital fue construido con la concesión de la venta de madera que poseía el curita Gómez, atendido por las hermanas hospitalarias. La noche del 19 de febrero de 1906, todos estos adelantos se ven consumidos por un voraz incendio. Pero la tenacidad y fortaleza de apóstol propia del curita Gómez le permite levantar en un año más nuevos y mejores pabellones hospitalarios y una nueva iglesia. Tanto sacrificio va minando su fortaleza
y en el atardecer del 15 de enero de 1908 fallece, dejando su testimonio de entrega y valor. Habiendo pasado cualquier cantidad de bienes, de capitales por sus manos para poder hacer los servicios que prestaba, sin embargo, deja como herencia únicamente su traje gastado, sus libros de misa y algunos utensilios. Y su último llamado, que le dijo a las hermanas hospitalarias que le llevaran a algunos niños mapuches. Entre Gorbea y San Felipe nos peleamos los restos del curita Gómez. Y doña Delia Schneider escribió un libro sobre el cura Gómez. Finalmente, los restos del querido curita Gómez descansan en la capilla de la Congregación de las Hermanas Hospitalarias del Sacratísimo Corazón, en San Carlos de Ñuble. El gobierno se complace de los excelentes logros de la nueva colonia. Decían que era el pueblo de las cerezas, y habían harta cereza, ahora valen 1.000 pesos el kilo. Los Van Bessel tenían una fundición aquí en la salida del pueblo. Había una fábrica de sillas de un señor Gleisner. Lindas sillas hacía ahí. Y también hacía jugos de alguna fruta. Hubo otros grupos de colonos traídos del mismo modo. Además, colonos chilenos que solicitaron sus tierras o las compraron a los colonos holandeses. Él llegó de Alemania. Mi abuelo compró aquí. Yo no sé, mi abuelo compraba en todas partes. Llegó de Bulnes, sacar tierras, daban tierras aquí gratuitas, fiscales. Entonces ahí se inscribieron y le hicieron terreno aquí. Toda la gente de Bulnes. Llegó en 1912, llegó aquí. No, de Arcilla me viene en carreta. Está cerca, Arcilla aquí. Les costaba mucho, contaba mi padre. Habían huellas de camino antes nomás para acá, andaban de a caballo nomás. Para hacer una casita tuvo que rozar mi padre 1 hectárea más o menos. Botar todo al barrer para que no le cayeran los palos dentro de la casa después. El abuelo amontonó palos secos así, hizo y entre medio de los palos dormían, debajo de los palos. Dormían con sus ovejitas que traían, dormían todos juntos en un corral. Dice que el león, el puma, se paseaba las noches por las orillas de ellos, y mi abuelo salía a trabajar y ella con todos sus niños adentro junto con sus animales metidos en un corral. Con carretas sacaban como se podía, maderitas, hacían basas y durmientes, con eso vivían. Entonces se llama el infierno porque había demasiadas familias trabajando aquí como para echar abajo 150 hectáreas de bosque. Se necesitaba harto mano de obra y había harto disponible, pero nadie venía solo, sino todos venían con sus mujeres, sus chiquillos, qué sé yo, se hacían casas provisorias y peleaban entre ellos. Y a mi papá lo tenían loco, porque peleaban, o porque se peleaba una mujer de uno con la mujer del otro, o porque peleaban entre los hombres por la mujer. Entonces dice que coincidió con que pasaron inscribiendo las propiedades. Y le preguntaron, bueno señor, ¿y qué es esto? Esto, le dijo, es el infierno. Y así quedó hasta el día de hoy. El proceso de instalación y ocupación de las tierras culmina en forma oficial con la entrega de los títulos definitivos de propiedad de las hijuelas. Proceso que se inicia el 23 de febrero de 1910 hasta 1913. Para entonces, solo la mitad de los colonos holandeses que llegaron en el vapor Oropesa permanecía en sus tierras. Zou ik nou kunnen vertellen over onze stad? Hier was het altijd zo een mooi leven tussen de Hollanders, de Duitsers, de Chilenen, de Spanjolen. We hadden mooi. Ik zou graag zien dat we in dit dorp elkaar nog altijd goed begrepen en dat we met elkaar altijd
alles deed voordat dit maar groeit en dat we goede scholen voor de kinderen hebben. In Chile Mapuche se tfa lain tfa chipa mau. In se nien e pupuchiñawe ule pues ni la familia se abrió que mi se unió firmai pensé. El pequeño Villorrio, a la orilla del ferrocarril, comienza a crecer, dando origen a los primeros servicios y a los inventos de sus pioneros. En 1905 se inicia el servicio postal bajo el mando de Cirilo Macuc. En 1906, Otto Graf fabricó una locomotora que acarreaba maderas elaboradas en su aserradero. Pasaba por un puente construido por él mismo sobre el río Donkin y por rieles de madera llegaba hasta la estación. En 1906, la construcción de la línea férrea da origen a un nuevo poblado, Lastarria, nombre dado en honor al ingeniero Lastarria. Victoriano Aurelio Lastarria y además Villarroel. Bueno, red para allá, para Melipilla, para Valparaíso, se llega acá. Habiendo llegado al Coyipulle, habiendo pasado por los años. Entonces, ¿cómo cruzamos este viaducto del Malleco? Tú sabes que la parte más baja ahí tiene los 100 metros y el puente tiene los 400 metros de largo. Mientras se hace el puente, él hace bajar una locomotora. Lo demás abismado cuando él dice, bueno, vamos a bajar una locomotora y la vamos a subir al otro lado. ¿Ya? Le ponen ahí con maderos, rieles, bajan la locomotora al fondo, atraviesan el río por el fondo y suben. Entonces, mientras se hacía el puente Malleco, la locomotora del otro lado está acarreando materiales entonces para el relleno. Lastarria nace en forma oficial el 20 de mayo de 1921 por decreto supremo número 712, bajo el gobierno de Arturo Alessandri Palma. El ingeniero Victorino Aurelio Lastarria, en 1906, junto a algunos colonos, trazan el pueblo al construir la línea y la estación de ferrocarril del Estado. En 1907, Gorbea dispone de su imprenta y periódico Voces Coloniales. En noviembre de ese mismo año se fundaba Quitratúe, habiendo pasado la línea férrea 2 años antes por aquel sector. Quitratúe es que tiene nombre este chileno Paipa, de Pajumar, sí, ya, es la Quitra. Tuve la tierra, pues. Quitratúe. Aquí vivían todos los antinados, pero aquí a los villanados y los monados. La revolución era esto, no existe ninguna mapuche ahora. Bueno, y así se fue dando esto por el asunto de la estación, de la línea, que los trenes tenían que parar obligadamente acá para cargar agua. Incluso todavía están ahí las llavecitas para echarle agua a las máquinas. Básicamente esto eran terrenos bosque, sin explotar. Llegó mucha gente con aserraderos acá. Y se dedicaron a la madera los colonos y hacían puros durmientes. Hacían puros durmientes y... Eso se lo llevaban a Quitratúe el fin de semana. Y los merengues que eran los usos. Era un palo redondo que labraban para las viñas y qué sé yo. Y se vendía, digamos, a la firma que compraba acá. Todo hacha. Aquí no había una máquina, no había nada. Bueyes, hacha, carreta. Eso era lo que había. Sí. Caminos, como la mona, el sendero nos habían dicho.
intransitable en invierno. Se formaba mucho barro, entonces le ponían durmientes así para poder pasar por durmiente y tierra para poder pasar por encima. Y después ya, como quien dijera, el 60, por ahí empezó ya a la ripiadura y cuestiones de las calles más católicas. La oficina telefónica de Gorbea fue abierta en el año 1908, dependiente de la empresa que en ese tiempo era la Cautín Telephone Company. Mi papá tenía teléfono, o sea, desde que llegó aquí instaló teléfono. Imagínense que teníamos 13 kilómetros de línea telefónica, era el único teléfono que existía acá. Y entonces nosotros, cuando no nos iban a buscar, mi hermana, que era de Armas Tomar, me decía, ya vamos a la central telefónica. Y la señora, para que yo alcanzara el teléfono, me tenía un pisito. Entonces me subía al piso para llamar para acá y mi hermana me pellizcaba, me decía, ya, llora tonta, llora para que nos vengan a buscar. Entonces yo lloraba y por supuesto que nos iban a buscar. El 5 de enero de 1908 se funda el Cuerpo de Bomberos de Gorbea. Y en forma posterior, el 5 de marzo del mismo año, se fundaron las compañías. Casi en todos los cuerpos de bomberos del país es al revés. Primero se fundan las compañías y posteriormente el cuerpo. Y con esta fecha, o sea, el año 1908, nosotros estamos en el número 50, o 49 cuerpos habían antes de que se fundara el Cuerpo de Bomberos de Gorbea. Tenemos 2 bomberos insignes en Gorbea. Bombero insigne significa de que han sido 50 años consecutivos bomberos voluntarios y la Junta Nacional de Bomberos los distingue con un diploma y una medalla, nombrándolos voluntarios insignes de Bomberos de Chile. Vamos a la otra escuela de paseo. Ya 67 años, entonces 67 años de puro bombero, pues. Y ahora soy voluntario insigne de todos los cuerpos bomberos de la 9ª región. Teníamos que andar con todo el apero de tiro. Todavía tengo un cinturón con unas argollas aquí, ¿sí? Entonces con ese traíamos un cordel así, ahí vamos a amarrar y vamos tirando, unos empujando y otros corriendo así, con todo el material. Y un carro largazo así para las escalas, todo eso. Los caminos hechos barro, aquí unos hoyones y todo, y había que ir corriendo. Todos estos son premios que me han dado. Les agradezco mucho a gente, les agradezco todo, porque ahora último toda la gente me estima como reliquia, me dice la reliquia de Gorbea, me dice ahora. El Cuerpo Bombero de Gorbea consta de 2 compañías, la primera compañía y la segunda compañía, con su sección cadete y damas cooperadoras de ambas compañías. Cuenta con la unidad de rescate vehicular, la cual presta servicio las 24 horas del día, ya sea para choques, emergencia, cualquier catástrofe que podamos ocupar. Tenemos equipos hidráulicos ya para poder salvar personas que están atrapadas o que hayan sufrido en algún accidente, que no sea necesariamente con fuego. En 1908 se crea el registro civil. Van a marcar, dijo mi papá, la gente ahora. Es más bueno poner la marca a los boneros, el chancho, decía yo. Entonces, lo hacía acostado con los hermanos, lo escuchábamos. Yo voy a sacar cuando llegan los chilenos para que me marquen. La carnet, pues, este era el carnet que marca. Casado, saqué el carnet yo. El primer municipio lo formó una junta de vecinos, designada por decreto supremo, asumiendo como alcalde Juan Franco Mardones. Hemos tratado de ir mejorando la parte urbana, ya sea con
con los programas de pavimentación hacen que el escurrimiento de las aguas lluvias sea diferente a como era antes, entonces empezamos a mejorar un poco la parte urbana con entubamiento de algunas calles, tratando de reducir los déficits en cuanto a la parte de salud y la parte de educación. Tercer Encuentro Nacional de Teatro Juvenil, Gorbea 2004. Ven, participa con nosotros. Jóvenes de todo el país, presentes en Gorbea del 27 al 31 de enero en el Gimnasio Municipal a las 21 horas. Ven, participa con nosotros. Las autoridades regionales piensan de que el teatro se puede desarrollar bien en Gorbea, nosotros tenemos que prestarle todo el apoyo, sin dejar de lado otras manifestaciones culturales. Y siempre los vamos a apoyar, porque yo creo que es una forma de educar, y yo creo que con educación podemos lograr mucho más cosas que solamente dedicarnos a una de las funciones de la municipalidad, que es la parte social. Ven a Gorbea, la capital del teatro juvenil chileno. La primera iglesia católica fue construida por el curita Gómez en 1908, al oriente del pueblo. El 27 de febrero de 1927 se trasladó a una nueva construcción, levantada por la comunidad católica gorbeana, con el nombre de Santa María Magdalena. La primera misa en esta iglesia se hizo la noche del 24 de diciembre de 1930. La obra de años de trabajo e ícono del pueblo se vio envuelta en llamas la noche del 22 de febrero del año 2000, a poco tiempo de ser declarada Monumento Nacional. La iglesia se estaba quemando y yo me parecía que todavía era tiempo de que se podía apagar. Y nunca me convencí de que la iglesia se iba a acabar o se iba a terminar. Pero miedo no, porque una agilidad para entrar dentro de la iglesia no me importaba. Yo sabía que el fuego, yo como vi la primera llamita, siempre me imaginé esa llamita ahí nomás. Nunca me imaginé que todavía se estaba quemando toda la parte de arriba. El origen del fuego se debió, ¿no es cierto?, a la propagación que hubo una mesa en la sala de pool, que estaba aledaña a la iglesia. Lamentablemente esta sala de pool atacó la parte más débil que era de la iglesia, su parte trasera, la cual era toda de madera, donde se encontraba el altar y una bodega que tendría ahí la iglesia. Nuestra situación era complicada por la baja presión de agua que tenemos en nuestros grifos, pidiendo ayuda inmediata a los cuerpos aledaños, ya sea Pitrusquén, Freire, Quichatube, pero lamentablemente no pudimos controlar el fuego de la iglesia por la altura que tenía la iglesia, y la presión de nuestros grifos no dieron la suficiente agua para atacar el fuego. Por el informe que da Bomberos de Temuco, Departamento de Estudios Técnicos de Temuco, el fuego se originó en la mesa de pool accionada por terceras personas. Esto se encontraba totalmente cerrado hace meses atrás, pero pernoctaba gente en las inmediaciones. La tenacidad legada por el curita Gómez levantaría un nuevo templo. La comunidad se organiza y en 3 años de arduo trabajo vuelve a construir una nueva iglesia. Así le agradezco delante de todos ustedes esta obra grande que Dios se lo recompensa.
colonos europeos trajo consigo también su iglesia, y la mayoría de ellos era protestante. La iglesia bautista de Gorbea es una de las más antiguas en Chile, digamos, porque acá en Gorbea empieza a trabajar un misionero que se llamó Guillermo MacDonald. Él fue un hombre que llegó de Escocia a Chile para trabajar con los colonos de habla inglesa acá en Chile. Bueno, él era bautista y él comienza a trabajar primero a fines de 1800 con personas de otras iglesias que también venían de Europa y en ese momento forman la Alianza Cristiana Misionera. En 1904, una hermana que todavía vive, ella me dice que su papá ayudó a construir la primera capilla. O sea, podríamos decir que la obra bautista en Gorbea nace casi juntamente con el pueblo. Hoy hay obra bautista desde Tierra del Fuego hasta Arica, digamos, y gracias a Dios por nosotros empezar a formar la Unión de Iglesias Bautistas de Chile, Gorbea, Las Tarrias y otras comunidades. En 1909 se crea la Escuela 5, actual E647, que como la Escuela 6 de niñas, actual Presbítero José Agustín Gómez, hoy siguen entregando la educación básica a nuestros niños y niñas. Un legado de los colonos alemanes es la antigua casona Escuela Alemana. El Liceo de Hombres de Gorbea, actual complejo educacional Andrés Antonio Gorbea, tiene su origen en 1951. En noviembre de 51 empezó a funcionar el año 52 como liceo particular mixto en Gorbea, porque fue esta inquietud que surgió en la Escuela 5. Y aquí yo quiero destacar la inquietud y la idea que tuvo mi padre, Ramón Navarrete Flores, de ser el fundador de este liceo. Donde está actualmente el Banco del Estado, esa era una casa que perteneció a una familia Sandoval, y allí nosotros arrendábamos la casa al señor Sandoval. La casa era de la madre de los Sandoval, una señora anciana. Y estábamos en pleno periodo de exámenes y fallece la señora. Y nos piden el local para el velatorio de la señora. Entonces, en un sector se estaba velando a la señora y en otra sala se estaba tomando exámenes. Esto es una realidad, un hecho que en realidad ustedes se ríen, pero aconteció así. Entonces nosotros, dentro de toda la situación esa, imagínense, los cabros cuando iban a tomar examen iban primero a persignarse y a rezar ante el cadáver, ante el féretro de esta dama, para pedirle el apoyo seguramente espiritual que en ese momento requería y el ánimo necesario. Pero es un hecho que aconteció. Se incorporó una especialidad de agropecuaria en el año 94. Posteriormente se incorporaron 2 especialidades más: atención de párvulos y elaboración industrial de alimentos. Ha habido un crecimiento en el colegio por el efecto también de la reforma educacional. Conservas de castaña, mermeladas, de mosqueto, mutilla, etc. Esta es una conserva de castaña. Esto se prepara, obviamente, la materia prima que sería la castaña, preparando posteriormente un almíbar. Luego se juntan aquí en el frasco y se hacen pasar por el exhauster, donde se le extrae el aire, luego se sellan y se termina la cocción en el autoclave. Hemos aumentado considerablemente la matrícula y hoy día solamente estamos trabajando con media, por la demanda que hay de matrícula.
herencia de la colonia holandesa es la banda Loreley. Que fue fundada esta banda por colonos holandeses y más o menos en el año 1915. Y de ahí en adelante ha sido una entidad formadora de músicos en su etapa básica, que luego hemos tenido la oportunidad de ser profesionales en el arte de la música. Mi intención es que llegue a ser por lo menos un orfeón. El número de integrantes que ahora yo tengo, bueno, que estamos saliendo a presentaciones ya, son 27. ¿Ya? Pero el total de integrantes que supuestamente ya estaríamos presentándonos un número más o menos completo, estaríamos alrededor de los 40. En 1921, el resguardo policial estaba a cargo de las policías fiscales municipales. Luego estaría el personal de carabineros, que dependía del ejército. En 1927 se organiza Carabineros de Chile, formándose en Gorbea un escuadrón de carabineros. Los objetivos generales son, conforme al plan estratégico institucional, acercándonos más a la comunidad para de esa forma poder lograr los objetivos generales, que son la seguridad pública. Bueno, en toda la comuna, incluyendo que lo que es Quitratú y Las Tarrias, más el destacamento que es base, estaríamos hablando aproximadamente de 17, 18 funcionarios. Hacen servicio ordinario y extraordinario. ¿En qué consiste esto? Patrullajes preventivos, servicio de guardia y rondas periódicas que se hacen durante la noche, tanto de civil como de uniforme. Detrás del carabinero hay una persona, yo creo que cualquier persona que trabaje donde sea se merece el respeto de todo el mundo. Germán Niklas, holandés visionario y emprendedor, otorga al pequeño pueblo el servicio de electricidad, creando e instalando su propia planta hidroeléctrica. Y estableció una gran curtiembre. Y la historia dice que él fue el primero que curtió charol, que fue uno de los cueros más usados durante alguna época de la vida de los humanos, para hacer zapatos. Y con eso él adquirió su fortuna. Él trajo sus maquinarias en ese entonces desde Alemania, fue a Alemania y compró todas las turbinas y los generadores y creó la empresa Germán Niklas, generadora de energía eléctrica para Gorbea y Quitratú. Bueno, estas ruinas corresponden al primer intento de Germán Niklas, mi padre, por establecer una central hidroeléctrica que abasteciera de energía eléctrica a Gorbea. La leyenda dice que esto antiguamente era un salto, una caída de agua tal como es la que existe más arriba, frente a una gran avenida de agua, y tal vez por algunos déficits en la ingeniería y por no estar terminada la central, se derrumbó. El proyecto después lo reinició también allá en el actual Salto y logró aproximadamente el año 1928, creo yo, generar energía para Gorbea, que fue una de las primeras centrales hidroeléctricas para ese tiempo. En 1946 es electo alcalde Maximiliano Opazo Navarro. Su obra y entrega al servicio público existen aún en la memoria de los gorbeanos. Bueno, mi padre siempre fue comerciante, siempre estuvo ligado al comercio. Empezó trabajando como empleado y posteriormente se independizó. Ya él cultivaba gladiolos, traía él los bulbos, los importados de Alemania. Se vendían las flores, tanto aquí en la región como también despachaba a Concepción y Santiago. Desde que se fundó Rotary fue uno de los fundadores acá. El Cuerpo de Bomberos, la Cámara de Comercio, la Ley Protectora de Estudiantes, también estuvo en la Asociación de Fútbol, Club de Pesca y Caza también, que también fue uno de los fundadores
fue muy abierto a la comunidad y un 28 de diciembre le avisaron de que se estaba quemando el cementerio. Y él tomó un caballo que había ido una persona, que seguramente estaba haciendo algún trámite, y se fue a caballo corriendo hasta el cementerio. Cuando llegó allá se acordó de que era el 28 de diciembre y que el cementerio tampoco podía quemar. Exposiciones de este centenario de Gorbea y hemos empezado con un toque de humor porque creo que... Perdón, Messi. Perdón. Un segundo. El llamado telefónico. El celular es tan inoportuno. ¡Aló! El 28 de diciembre de 1946 es fundado el Rotary Club. A nivel mundial, Rotary se fundó el 5 de febrero de 1905. Se fundó en Chicago, Estados Unidos, y por ese señor, que es Don Paul Harris. Los objetivos principales, por ejemplo, para el nivel interno, sería fomentar la amistad y el compañerismo. Y externo sería servir a la comunidad a través de obras sociales, proyectos que van en beneficio de 7 instituciones y por ende de la población entera. Una escuela de verano, una escuela de temporada que se realizó, que venía de Santiago. No sé si ustedes han oído hablar de don Eulogio Larraín, la escuela Los Francos de Santiago. Esa la apadrinábamos los rotarios. Venían ellos, más de 100 personas, venían profesores y en una escuela hacían cursos, tallado en madera, peinado, costura, música, guitarra, flauta dulce, en fin, un montón de actividades. Y le daban bastante vida a Gorbea. Y este caballero incluso es autor del himno de Gorbea. El himno de Gorbea con otro integrante de la Comisión de la Letra y de la Música. Y justamente también es autor del himno de la escuela de allá. Y cuando él vino a inaugurar, digamos, el himno como que se aceptó como algo oficial de la escuela, en esa noche él se enfermó y al día siguiente se murió. Y se murió aquí en Gorbea. Tras los cerros se alza hasta un volcán para ver la belleza de sus valles. Tras los cerros se alza hasta un volcán. En 1950, un grupo de hombres aventureros emprendió una osada iniciativa, el Club Aéreo de Gorbea. Hubo una donación de un terreno para hacer la cancha y fue así como se concretó la idea de formar este club aéreo. Ahora está dividida por un cerco y el avión siempre estaba por aquí, debajo de esos árboles, lo guardaban porque no había gas. Un avioncito biplaza, chico, de instrucción nada más. Esto eran 700 metros. Y era la única parte en Gorbea que había una extensión tan larga. Había festival aéreo. Llegaban los aviones de Temuco, llegaban como 8 aviones, se ganaban todos aquí en esta parte. Entonces ahí se podía volar. Y ahí debajo de esos árboles habían unas ramadas, ahí habían asados al palo, qué sé yo. Y nosotros intentamos después renovar el material de vuelo, pero resultaba muy oneroso y los que volábamos acá éramos pocos. Entonces, y como tuvimos la oportunidad de seguir volando en el Club Aéreo de Temuco, esto se fue dejando de lado y fue muriendo. Eternamente recordadas serán las celebraciones del cincuentenario de Gorbea. En 1954, una comuna pujante y unida festejaba sus logros. Se hicieron varios escrutinios y ahí salí de reina.
Llegó allá al colegio a buscarme la Comisión Reina, mucha gente. Fueron en un camión de don Chachá y Cid. Arriba de una silla me traían arriba y en ese entonces no había carretera, había ripio. ¿Para qué le digo? Como llegó la reina con el pelo tieso. Y hubo mucha alegría arriba en la galucha que tenía nuestro teatrito, que era muy viejo, pero reunía a los gorbeanos y lo pasábamos bien, daban matinés. ¿Y cuántas veces fui a ver a Tarzana a ese teatro yo? Y entonces en este teatro fui coronada yo. En esta esquina aquí tocaba la banda Loreley todas las tardes a las 9 de la noche y bailábamos. Y la gente venía a mirarnos y también bailaban. Se bendijo el kiosco y se inauguró. Yo me he sentido muy querida. Me dicen, oh, la reina del cincuentenario de Gorbea, mi reina, la reina, y siempre me lo han estado recordando. En 1956, en el Fundo Araucaria de don Alberto Kodowiecki, a orillas del río Dongil, Erich von Baer se instala con un campo experimental de semillas para mejorar los cultivos de trigo, cebada, raps, lupino y forrajeras. Y ahí estuvimos nosotros hasta el año 60. Y el año 60 entonces mi padre, de muchas gestiones, lograron ubicar este campo que ofrecía entonces las particularidades que por un lado estaba cerca del pueblo porque se necesitaba mucha mano de obra para el trabajo de la semilla, ofrecía mayor cantidad de campo, y esto se llamaba la Quinta Sócrates anteriormente, y mi padre después lo rebautizaron como Fundo El Encanto. Don Salvador, sí, construyó también esta casa por el año 1927, hecha de cemento traído de Inglaterra, y rodeada de mucho misterio. Construyó el puente originalmente para transportar el cemento. Se ponían las barricas de cemento con un riel y tiraban con un caballo las barricas de cemento para el otro lado. Y a partir de eso se hizo después el puente. Y tenía su propia planta eléctrica, una pequeña planta, y entonces él me contaba, pues para que no me molesten, yo le voy a poner corriente al puente. Y de hecho le ponía corriente porque le venían a robar manzana. Y así se fue tejiendo la leyenda de que en la torre vivía un culebrón. Y ese culebrón estaba, ¿no es cierto?, cuidándole la plata a don Salvador. Y eso fue. Y es así como después también yo tuve un encuentro con el culebrón. Don Antonio, que era un viejito que trabajaba acá, que usaba barba, que iba con los bueyes, cortaba, me dijo, no vaya allá, porque allá está el malo. Yo le decía, pero ¿cómo se me ocurre, don Antonio? Yo de ninguna manera voy a tener miedo a este tipo de cosas. Y una vez que ya don Salvador se trasladó a otra casa acá en Temuco, en Gorbea, traje mi saco de dormir, porque yo venía del otro campo a caballo para acá. Traje mi saco de dormir, lo puse en el suelo, abajo puse una payasa de paja. Y bueno, me metí en el saco de dormir, no había electricidad, estaba con una vela porque este señor se había llevado su planta y todavía no teníamos la conexión del pueblo. Leí un rato y bueno, me quedé dormido. Yo ya no pensaba en el culebrón, no pensaba nada, en nada. Y cuando yo estaba durmiendo, seguramente roncando un poco,
siento ta, 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 ta. Y algo que se me va por la cara. Y yo salto en la cama y pego una taza, una sombra negra y unos pelos negros. Yo estaba pero totalmente asustado y algo que me agarró el cuello y me estranguló y casi se me orbitaron los ojos. Estaba todo asustado. Pero ahí de repente me calmé y dije, no puede ser, esto debe ser pura fantasía. Yo creía que yo estaba soñando, pero era realidad y no había luz. Logré prender la vela y efectivamente me estaba atragantando con el cordel del saco de dormir. ¿Y qué había pasado? Había pasado algo más. Porque cuando yo después me levanté, encontré una ventana rota. Y en la ventana rota habían unas huellas de pelos negros y sangre roja. El don Antonio me dijo el otro día, ese es el malo que anduvo. Patroncito, yo se lo advertí, fue el malo. Y la otra era que era un gato, que seguramente se asustó más que yo cuando me vio ahí y saltó por la ventana, rompió la ventana y dejó las huellas. Ahora puede haber sido que el malo se convirtió en culebrón y el culebrón se convirtió en gato, no lo sé. Eso ya está fuera de mi alcance. Pero la Cruz Roja en Gorbea fue fundada un 15 de junio de 1958. En ese tiempo todavía no existía el hospital. Entonces era una forma de preparar gente que fuera en ayuda en todo el área de salud. En este momento estamos trabajando en el ámbito social. Por estos alimentos que tenemos hoy, ojalá que otros los tengan. Ojalá que otros los tengan. Amén. Amén. Tenemos en este momento el comedor. Se fundó en 1978. Es de lunes a viernes que asisten estos niños. El año 2003 trabajamos con los niños que no alcanzan las raciones en los colegios. Pero sí le damos la oportunidad a los diferentes colegios, que es la escuela 5 y la escuela 6, para que nos manden 25 y 25 niños. Bien, y las comidas son muy ricas. Y que sigan dando a los niños que no tienen recursos para comer en la escuela. En caso de catástrofe está la Cruz Roja lista con su cuerpo de socorro para ir en ayuda donde sea necesario. Yo estoy muy agradecida y agradezco al que tiene más y al que tiene menos y al que tiene su corazón para saludarme con su cara llena de risa. Como Cruz Roja, yo se lo agradezco, porque yo creo que cada persona que ha pasado por esta fila y los mantenimos aquí es porque la gente nos ha entregado su apoyo. Y entonces acá la comunidad, encabezada por Rotary, se preocupó de solucionar el problema de la salud o de las emergencias de la población. Hizo beneficios y compraron una ambulancia. Se ofreció a las municipalidades la creación de un centro de atención médico. Eso lo ofreció la Caja de Seguro Obrero Obligatorio. Y el terreno fue una parte del terreno donde está hoy día el hospital. Lo ofreció Rotary y la otra compraron otra. Pitrusquén se interesó y fue a Santiago también a mover para quitarle a Gorbea. Y allá le ofrecían que tenían el ripio al lado y una serie de cosas para la construcción. Entonces acá, en esos años, estaba don Maxo Paso de alcalde, me parece. Y una comisión fue a Santiago también a pelear allá. Y allá le ofreció el terreno, la ambulancia y todo lo que fuera necesario.
Y para hacer acá una marcha, hicieron una marcha más bien simbólica en que el que podía, así en camioneta, en auto, fueron los carripios a Pitrusquén y fueron a llenar a la orilla del río un poquito de ripio, algún balde y otro, y hicieron una vuelta por toda la plaza de Pitrusquén y se vinieron y acá hicieron una marcha, la marcha del ripio. El gobierno creó la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios y esa terminó con todos esos hospitales que estaban en construcción. El año 60 se terminó de construir el hospital y se inauguró el 19 de febrero de 1960. Estaba aquí en esta casa para el primer remesón y se cortó la luz. En esos años mi abuelo tenía la planta eléctrica que estaba donde estaba el salto. Y me mandaron de acá que fuera a preguntarle al señor Riley, que era el administrador de la planta, por qué se había cortado la luz. Era una casa, la de mi abuelo, una casa antigua, alta, con una bodega donde tuvo una curtiembre también alta, y eso se llegaba a juntar así, ¿eh? Y la calle eran como olas, pero de 1 metro más. Y a este caballero, al señor Riley, le dio un ataque de risa con esto. Yo me acuerdo de eso, nunca se me olvida. O sea, una reacción que tuvo él. Se reía, no, le hablábamos nosotros y no había cómo parar. Nosotros estábamos en la estación y justo nos dimos vuelta para acá y vimos caer para este lado, para acá, para Cochrane, y vimos caer la farmacia. Sí, ahí está don Salvador, y que recién se había retirado porque estaba adentro y se había retirado y vieron el terremoto y se desplomó. Como a la 1, tal vez no me acuerdo yo. Salimos de aquí en el carro y un diablo para allá. Al frente donde estaba la iglesia que se quedó al frente, íbamos pasando para allá, cuando de repente se viene una cuestión de abajo, un poste abajo, y nosotros íbamos pasando. Lo alcanzamos agachado, y a mí casi me pesca el cable de la luz. El 13 de mayo de 1961 es fundado el Club Los Ciervos. Se juntaron algunos amigos, un grupo de amigos que tenían la inquietud de servir de alguna manera a la comunidad. Quisieron ponerle la selva, ¿no? La selva. Y algunos cargos, incluso yo recuerdo algunos nombres. El tesorero se iba a llamar Cangurú, el presidente se iba a llamar Tigre, el secretario se iba a llamar Jirafa. Ayudamos a la comuna tendiéndole la mano a vecinos de la comuna, a instituciones de la comuna. Le estamos ayudando a financiar parte de sus estudios a 6 chicos de acá de la comuna. La fundación del Club de Rodeo Chileno se remonta a 1974. Las labores de campo siempre se han realizado, es decir, se ha usado como vehículo el caballo. Entonces, cada cual en sus labores de campo quiso sobresalir con su mejor caballo, quien hacía los mejores arreos, las mejores atajadas, y así se fue formando el Club de Rodeo.
Hoy en día los jóvenes cada vez están entrando más en este deporte y es una cosa totalmente ya profesional, o sea, no, hay competencia, pero competencia por ser cada vez uno mejor. Normalmente nosotros como club federado estamos obligados a hacer un rodeo oficial, que lo hacemos todos los años. Participa gente de todas las edades, hay gente mayor, gente ya adulta, ¿cierto? La mayoría, y también participan jóvenes que son básicamente jóvenes ligados a la familia corralera. Y los invito a que se metan al rodeo y que se unan a algún club, ojalá aquí al Club de Gorbea, para hacerlo más grande aún y poder salir a competir y participar juntos de todo esto que es tan bonito. Bueno, durante el régimen militar hubo acá alcaldes designados, la mayoría de ellos eran alcaldes que venían de fuera de la localidad. Hubo un alcalde designado que tenía vinculaciones con la rama de aviación y ahí habría conseguido que se entregara este avión para Gorbea, que fue en realidad que acarreó una serie de problemas para traerlo hasta Gorbea. Ya el caballero no volaba ese, ¿ah? Y allí se instaló en ese lugar, y en aquella época se decía que el avión era el símbolo de Gorbea, porque no despegaba nunca. El Hogar de Ancianos Francisco de Asís es fundado en 1978. Nosotros pertenecemos a la congregación de las hermanas de Giggenbach en Alemania, porque la casa madre, digamos la madre generala, vive en Alemania. Se subvenciona con la misma pensión de los abuelitos. Según ese sería un ingreso fijo que se mueve todo esto en cuanto a su atención, alimentación, pago de los trabajadores. No tenemos ingresos fijos, tampoco tenemos socios cooperadores, que sería muy importante tenerlo. Nosotros le haríamos un llamado bien grande a toda la ciudadanía de Gorbea, tanto los jóvenes, que ellos podrían hacer mucho por los abuelitos, trabajar con ellos en grupo, la parte artística que ellos necesitan, sentir eso, que hay una alegría detrás de ellos, no es mirarse unos con otros, nomás porque nosotros no lo alcanza como para entretenerlo, la parte recreación. Harto cambio, la gente ha cambiado harto. Hay gente que es muy buena, de buenos sentimientos, de buen corazón, pero hay otra parte que hay gente muy falsa, muy hipócrita, entre el amor y el odio. Hay gente que me quiere y gente que no me quiere. A alguna gente le choca que uno rompa los esquemas. Soy un chico introvertido, alegre, dinámico, buen amigo, muy buen amigo. Sobre todo eventos sociales, hechos solidarios, para la Teletón, o gente que está enferma, no se necesita reunir dinero para costearse remedios. O tenemos un grupo de jóvenes que bailan y siempre participan en eso. La piscina, me encanta la piscina. Ojalá sin gente. Sin gente. El otro lugar que me encanta es el avión.
Es que yo me crié ahí, ese es mi barrio de niña. Gorbea para mí significa mi vida, todo. Igual donde yo he ido, cuando he ido a televisión o he ido a bailar a otras comunas, siempre me siento orgulloso de ser gorbeano y de dejar siempre Gorbea en alto. Ay, las futuras generaciones, un mensaje. Que sean ellos mismos, que luchen por sus ideales, que sean fuertes y que no cualquier opinión de que alguien opine de su vida, que los quiera hundir, que no les afecte eso, sino que los porrazos enseñan en la vida y de los porrazos hay que levantarse, sacudirse y seguir caminando con la frente bien en alto y haciendo las cosas que a uno le gusta. Bueno, esto de comuna colmena se le llamó por el hecho de ser una comuna bastante subdividida. Aparece como una verdadera colmena en el sentido de que distintos departamentos, llamémosle, de un colmenar. Junto a esto también el hecho de que la colmena es laboriosa, así también la gente aquí producía en sus territorios, en su dominio agrícola. Fue una de las comunas que más trigo produjo en su época. Antes la gente vivía muy por sí mismo, digamos, no había muchas instituciones, porque la gente vivía más bien de las cosas del campo, porque casi todos agricultores. Porque ahora todo puro gasto, pues. Le vamos a colocar el gorro, eso es. Ahí se ve. Puro gasto nomás, pues. La cuestión es el abono, el que hace producir la tierra. Casi 11.000 pesos, 50 kilos. Y alcanza para 2 sacos papas. Chucha vendimos trigo a 8 lucas. Las papas a 2 lucas. ¿Cómo es la utilidad, compadre? Estamos jodidos, pues. Sí, pues. Se ve un sinnúmero de trigos diferentes. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con este trigo? Porque tiene estos cartuchitos. Resulta que este es una variedad de trigo, por ejemplo, que tiene una calidad panadera muy buena. Pero el rendimiento no es tan bueno. En el momento que florece el trigo con unas pinzas, las señoras que trabajan acá, es un trabajo muy delicado, le sacan los estambres y se le pone este cartuchito para que no llegue otro polen. Y se trae entonces de la otra variedad, por ejemplo de esta, se trae entonces polen y se coloca acá en esto. Así que hay variedades de invierno, de alternativa, de primavera. Tenemos variedades que las estamos haciendo para la zona central hasta Puerto Montt, y por otro lado también estamos incursionando con algunas variedades en Canadá y en Argentina. Y a la vez estamos en colaboración con empresas que trabajan, o universidades, institutos en Europa, en Canadá, y recibimos material y mandamos material. Y es todo entonces un trabajo que demora más o menos 10 años. Es así que ya hace 10 años tuvimos que pensar que, por ejemplo, en este momento, una demanda para los trigos no es solamente el ser humano, es también los salmones. El 99% de nuestra producción es trigo producido en la zona de Gorbea. Mantenemos una línea de harina de panificación, consumo humano, y manejamos también una línea de harinas de uso industrial tipo salmón. Diría yo un 60% de nuestra producción está orientada a la parte de salmonicultura, alimento de peces. La inquietud parte por reemplazar un poco el recurso y que va en decadencia, que es el recurso marino. Las etapas va en recepcionar los reproductores de mar, ¿no es cierto?, que son de clientes. Posteriormente se produce el periodo de desove. Posteriormente pasan a una primera alimentación y de ahí viene todo el periodo de engorda de agua dulce, para decir la engorda de los alevines, para poder llegar a una etapa de cultivo que se llama small, que es donde los peces están adaptados, están listos para ser ingresados a agua de mar. Esa es nuestra etapa de cultivo, ese es nuestro negocio. Sí, tenemos una producción anual alrededor de 4 millones de alevines y alrededor de 500 small en esta piscicultura. Claro, si Gorbea está haciendo con el microclima que tiene, obviamente que tiene un futuro pero esplendoroso en términos de lo que es berries y aves exóticas.
Bueno, la gracia de la avestruz es que en realidad se aprovecha prácticamente todo, tanto la carne como los cueros y la córnea. Se están haciendo estudios de usar la córnea de la avestruz en Cuba para trasplantarla a los seres humanos. Las propiedades de la carne es que no tienen colesterol, son 100% sin colesterol y es carne magra, igual que la carne de vacuno, tiene el mismo sabor, no tiene una gota de grasa, por tanto súper sana. La idea nuestra fundamentalmente es hacer un criadero, producir en función de la venta de reproductores, y lo que no se venda como reproductores en el año se vende como carne. El emú se vio como una alternativa de negocio simple, solamente con alimentación y con una organización muy buena que es Musur, que partió de cabeza de esto. Bueno, el principal producto es el aceite, la carne en el fondo es un subproducto y el cuero también es un subproducto en todo lo que es farmacia y cosmético. Para eso se usa el aceite. El mercado hasta el momento es el mercado nacional, pero con perspectiva de exportación de los productos. Él llegó solo a Santiago, llegó de Berlín, de Alemania, y aprendió cicinero 3 años en la ciudad de Potsdam, que está al lado de Berlín. Y después fue a Santiago a trabajar en una fábrica de cecinas, La Valdivia. Ahí fui jefe. Y después me conoció a mí y nos casamos en Santiago. Él quería independizarse y por un entremedio de un amigo dijo que nos fuéramos a Gorbea, que ahí sería fácil, con menos capital y que era zona agrícola y había los cerdos baratos. Entonces nos venimos los dos con una hija. Buscamos una esquina a trabajar en calle Cochrane y la que es ahora Max Opaso. Ahí. Era una casa de madera vieja y ahí empezó a trabajar mi marido. Y yo lo vendía a la cecina. Empezamos con un chancho o 2 y lo vendía yo en el negocio. Y después ya hizo más cecina y vendimos en algunas ciudades alrededores. Con los años se enfermó mi marido y llegaron los 2 yernos a trabajar con nosotros. Y mi marido murió el año 1991. Y ahora ya no embarcamos en los trenes, sino ahora las camionetas nuestras que tienen con refrigerador, las máquinas de frío, y reparten entre La Unión y Río Bueno en el sur, hasta Cuyipulli, Angola en el norte, y todas las ciudades que están entre medio de las dos. El caolín es un material no metálico que sirve, lo más fuerte, digamos, es la cerámica. En la Lever Chile para los detergentes, en un laboratorio para la famosa aspirina o mejorar que sea en la pintura, para darle un poco de consistencia y también para que salga la pintura un poco clara. Hay una mina que tiene una manifestación solicitada al Estado del año 1940 en un yacimiento. Me tocó trabajar a 1030 o más personas, fuera de sus camiones, bulldozers, cargadores frontales. Entonces la economía del pueblo o de la comuna anduvo bien. Plata de ahora tendría que estar sacando 300.000 pesos más o menos a pago, en los cuales eran 30 personas, sacar la cuenta, ¿no? Con la apertura de mercado, llegaron artefactos a menos costo, materia prima de mejor calidad a la fábrica, también de menos costo y de mejor calidad. Entonces, de esa forma se fue dejando de lado acá la explotación. Estaba en un equipo de fútbol yo, y el presidente del equipo de Colo-Colo que se llamaba en esos años era el señor de Montesino, el artesano, el único que había aquí en Gorbea. Entonces me pregunta, me dice, oye, ¿cuánto ganas allá en el campo? En esos años se pagaban 50 pesos diarios. Y le dije yo, 50 pesos diarios.
vente para acá, me dijo, a trabajar conmigo al taller y te pago 60. Y así partí. Este año cumplo 50 años. Para el aniversario del cincuentenario de Gorbea, presentamos una exposición con Hugo Montesinos. Ese mismo año empecé a trabajar. Empezaron a aprender las personas que fueron trabajando con nosotros también y se fueron independizando. Aquí se hace todo tornado utilitario, tallado, pirograbado y para adorno. La mayoría es para adorno. Nos dedicamos a la reproducción arqueológica mapuche. Pero dentro de la artesanía hemos tenido que submarinear un poquito en la historia, submarinear un poquito en la arqueología, en la antropología para poder llegar más al hombre. Entonces juntamos todo eso y lo hacemos un todo. No es una inventiva cultural, es un rescate. Es poder mostrar una historia que está escrita en estas piezas de monumentos, diría, ¿no?, de gran valor arqueológico. Mira, aquí tienes piezas tú de 12 museos. Esta es procedente de la zona de Tirúa y está en la Escuela de Antropología de la Universidad de Concepción. Ya, y esta entonces es una pipa de gran valor de tipo social. Entonces, poder entonces saludar, dar la bienvenida. También, fíjate un momento, se decía, ¿por qué no cuando muere alguien? Un dolor. Entonces los loncos van con su quicha, con su pipa, ¿ves? Y allá entonces comparten el dolor. Como también podía haberse compartido una alegría en un momento dado. La gente de aquí de Gorbea, y cuando vienen turistas así en el verano también se vende. Ahí se vende más que ahora en este tiempo. Muy importante para nosotros porque de aquí hemos sacado unos pesos que lo hacen mucha falta. Los que se producen acá, por lo menos el digüeñe, los porotos de acá que se cosechan en las huertas. Bueno, y buen precio también. Nosotros como mujeres productoras vendemos aquí lo que producimos. Puede ser hortalizas, tejidos, harina tostada, todo lo que las mujeres producen. Aquí trabajamos puras mujeres de distintas partes, de Chitratú, de Las Tarrias, de Gorbea, de La Quinta. Ahí tiene, ahí paga el que sigue con los 5. Se caen, se quiebran y tienen esa propiedad de regenerar. Se regenera su conchita y esa es una propiedad muy buena que hay y que uno la puede utilizar también para otras cosas, que es para la cosmética o para los niños quemados muchas veces, para la piel, porque esto es como un exfoliante. Yo casi siempre lo recolecto de las huertas. A los caracoles les gusta bastante lo verde, pero la alimentación así en concentrado igual están felices. Primero se recolectan y se dejan 5 días sin comer los caracoles. Y se van lavando en la mañana y en la tarde se lavan, porque el excremento es aquí lo saca. Cuando ya se nota que no tiene más excremento, ahí uno le saca la baba. Y después que le saca la baba, lo echa a cocer unos 10 minutos y después le saca la concha si quiere hacerlo sin concha. Si los quiere con concha, los deja así. También hice bastantes recetas inventadas por mí para que las prueben, porque muchas personas no saben cómo cocinar el caracol. Ahora estoy haciendo el caviar, que son los huevitos. Aquí hay 300 huevitos en cada frasquito. Y ahí sirve para hartas personas, porque esto es más para adornar un plato, porque es una cosa fina y difícil de recolectar, no es fácil. El Comercial Gorbea nació el año 1996. Está formada por un grupo de agricultores de Gorbea, la mayoría de los socios, donde nuestro producto principal es la producción de semilla de trébol rosado, que se comercializa en el mercado extranjero. Ya nos conocen en Argentina, ya nos conocen en Uruguay, nos conocen en Japón. Somos el segundo lugar de productores de trébol rosado a nivel
regional y yo creo que a nivel país igual. El año 2003 llegaron a producir 180 toneladas de trébol rosado. También prestamos servicios como de selección, como de almacenaje, desinfección de semillas, de ropaneo de camiones. La cooperativa se llama Cooperativa Campesina Apícola Gorbea Limitada. Se formó el 12 de mayo del 2003. Actualmente somos 25 socios de la cooperativa. Este es un apiario que está en transhumancia, es decir, este fue un aporte de cada uno de los socios de una colmena para formar este apiario de la cooperativa. La idea nuestra es darnos a conocer en la comuna, hacernos querer por nuestros vecinos, para después potenciarnos hacia afuera, porque estamos empezando. Esto empezó hace 9 años atrás con conejos de carne. Y después tuve la oportunidad de comprar un plantel llegado de Europa, que llegó a Santiago, fue traído por una alemana, que anduvo aquí en Chile, y yo compré todo el criadero. Y en este momento hay alrededor de 14 razas diferentes. Todos piensan que Santiago está lo mejor, están equivocados, aquí está lo mejor. Aquí acaba de venir el gerente de Soymas Botánica a Gorbea a hacer trato conmigo para que yo le entregara conejos. Vino a ver todos los conejos con la jefa veterinaria. Desarrollé mi adolescencia en Gorbea. Yo creo que todos tenemos capacidades que podemos desarrollar en ámbitos conjuntos, en ámbitos paralelos, y cada cual puede aportar. Entonces no tenemos necesidad de compararnos con otros, sino ver cómo podemos integrarnos con otros en relación con esas capacidades que nosotros tenemos, con esas capacidades que otros tienen. Prueba de ello es que todas las cosas que hemos emprendido junto con la comunidad nos ha costado mucho menos y lo hemos hecho con más agrado y más gusto. Gorbea cumple 100 años de historia. Es necesario mirar hacia atrás y observar los valores esenciales que hicieron de Gorbea una comuna progresista y unida. La misión del cura Gómez, las amables familias mapuches y los colonos emprendedores son el pilar de nuestra identidad y sentaron las bases de la convivencia en armonía. Son esos principios los que nos permitirán construir en los próximos 100 años un pueblo unido, culto y valioso. Herencia que seguramente nuestros hijos nos agradecerán. Me gustaría que no solamente le están las responsabilidades de los alcaldes de lo que pasa en la comuna, sino que es un conjunto en sí de mucha gente. Somos hartos los que involucramos en que se produzcan las cosas. Me gusta Gorbea, y a Gorbea, o sea, uno no tiene que ir todo lo contrario. Si tú sacas un título, estás haciendo algo, tienes que trabajar acá para sacar a tu pueblo adelante, tu ciudad. Porque Gorbea para mí